Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hoy queremos concentrarnos y sobre todo subrayar el versículo 12. Estamos dentro del capítulo 19, primero el encuentro de Pablo con aquellos que decían que se habían bautizado de acuerdo a lo que Juan, con el espíritu de Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, eso tenemos que recordarlo. Aquí entonces les pregunta, y ustedes conocen, fueron bautizados con el Espíritu Santo, una POPM en el Espíritu Santo. Ahora nunca nos enduya pea, etc. Bueno, todo este proceso que es interesante, así Pablo va evangelizando, va poniendo en orden, ya es europea, y por una palabra orden, ordenando, todo lo que significa también la teología cristiana. Pablo es un gran estudioso, Pablo es una persona que conoce muchísimo el Antiguo Testamento y por lo tanto también en su relación y en su conocimiento, en la reflexión piña pito uña lleva a oña por oña mindu oy shaina a la en dúa, porque él no estuvo directamente con Jesús. La Pablo oí ella lleva peña de Yaran y seguramente que su teología iba a ser una teología pero maravillosa, porque upebo ella moaina hoy cuamo aina eva la peña de Yaran con respecto al Antiguo Testamento y ahora la proyección del Nuevo Testamento. Ciertamente que eso es lo que Pablo está haciendo. Entonces, porque hoy cuaponave Antiguo Testamento, oñamindu u ojendu ojesha a los seguidores de Jesucristo, y él también dice que tiene una revelación de parte de Dios. Es Dios el que me ha llamado a ser discípulo y sobre todo me ha llamado a ser apóstol, porque oceana oñandu ve con asointe viñe la homosanan bijaba en la peña de Yarañe los hindúes pues a peña de Yarañe iba con eso. Bueno, y entonces hoy por eso cuando compartimos y vemos lo que Pablo dice, la evangelización en Éfeso, que en síntesis es la fundación de la iglesia en Éfeso, que comienza en el capítulo 19, versículo 8. Ahora estamos en este versículo 11 y 12. Los dos están muy unidos. En el apartado anterior de nuestro estudio bíblico del Nuevo Testamento habíamos estudiado, ¿verdad? Y mirado el versículo 11, Dios obraba milagros extraordinarios por medio de Pablo. Upebeñande, Yasura Yaponaguri, lleva ya esa caponaguri, va esa papeñande yara, oye esa ca, va esa papeñande yara,
oye cualcaña de a través, como Santo Tomás dice, de causas segundas. Upea dice inañan de yarañan de puro paitela, ya ella cajan, esa ñamombe ujan, esa entero betea, ve, mapa ñan de yara. Esto es esencial. Este es el misterio de la encarnación. Un Dios que se da a conocer, pero en nuestra historia. Upea veñandeña pues era historia. Historia, algunas veces como para poder recordar mejor, ya que tiene estilo trabalengua, ya es la historia de la salvación. Sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Entonces, vea, ya para de estilo trabalengua allí, son los sucesos, son las acciones que van sucediendo, dice, en una forma continua, en una forma sucesiva, es decir, que cada uno ñandeña buena la ñande historia de salvación. En la medida en que ñandeña enduye y cuamba y papeña de yara, hoy cuave ñande la yapoa, la ñande historia de la salvación. Umi oikoa antes de nosotros, umia oyapoma y historia de salvación, umia ombojasaba ñande los valores, los principios, peñande con angañas endú, añañamindu, ujina, yagueraja peñandere coe, bejañande hoy con angañandere coeru vive, ñambojasai, es decir, a las nuevas generaciones. A mis nuevas generaciones la misma cosa. Ñande endurireo, echarireo y cuariremba, epa, la ñandillara, ojellaba, que jamón ua cuñande, jaoy, pota, ñande, ñamoí, pe, ñande, apeteme. Aupea entonces que hoy cuariré o yapota imba era moguaisha lleva. Era imba era moguaisha hoy. Y entonces cuando nosotros asumimos, upea con la imba era moguaisha inape ñandea lleva ña ñemboya ñañe prendeu veare. La yayo asañande. Esto es esencial, queridos amigos, porque después en la medida en que nosotros entendemos y lo hacemos parte de nuestra vida, de nuestra esencia, evidentemente que después eso es lo que nosotros lo vamos a transmitir y lo vamos a dar a los demás. Y aquí está nuestra historia de salvación. Entonces dice que Dios obra milagros extraordinarios a través de Pablo. Extraordinario ahí ya explica por una cuenta como cosa externa que viene de afuera, sino que lo extraordinario quiere decir que Dios actúa sobre nuestra historia con la fuerza y la gracia de su Espíritu por medio de algo extraordinario que somos nosotros mismos y que ofrecemos esa gracia porque Dios nos utiliza a nosotros como su instrumento. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clame por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció.
yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen, tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Seguramente conoces los 10 mandamientos de la Biblia, esos que generalmente consideramos como buenos consejos. No mates, no robes, honra a tus padres, así sigue la lista. Y esos son solo los primeros 10. En realidad hay un total de 613 mandamientos, todos entregados al antiguo pueblo de Israel, y se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia, que en hebreo se llama la Torá. La palabra Torá es usualmente traducida al español como la ley, porque contiene todas estas leyes. Y al leerlas te preguntas, ¿se supone que yo cumpla con alguna de ellas, con todas ellas? ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, esa traducción es un poco confusa, porque aunque la Torá tiene leyes en ella, el libro como tal es fundamentalmente la historia acerca de cómo Dios está creando una nueva clase de personas que son completamente capaces de amar a Dios y a los demás. Y cuando Jesús enseñó sobre la Torá, Él dijo que Él estaba dando cumplimiento a esa historia. Cuéntame la historia y cómo es cumplida. La historia comienza con Dios creando a la humanidad, que se revela. Y Dios escoge a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Ellos terminan siendo esclavos en Egipto y Dios los rescata. Después, en el monte Sinaí, Dios hace un pacto con Israel como un acuerdo. Y todas las leyes que Moisés le da a Israel son los términos de ese acuerdo. Son como una constitución. Algunas de las leyes son sobre los rituales y las costumbres que separan a Israel del resto de las naciones. Otras son sobre la justicia social o la moralidad, y al seguirlas, Israel le mostraría a las otras naciones cómo es Dios. Así que el resto de la Torá es la lista completa de las leyes que Moisés dio a Israel. Bueno, no. El resto de la Torá solo continúa la historia, y los 613 mandamientos solo son una selección de esa constitución original, y aún esos se repartieron en puntos estratégicos dentro de la historia. Pon atención, porque verás un patrón muy claro. Moisés le da las primeras leyes a Israel. No adores otros dioses, no hagas ídolos. Y justo después de eso, hay una historia de cómo Israel rompió precisamente esos mandamientos. Ellos adoraron el becerro de oro. Por lo que Moisés da más leyes. Y luego encuentras más historias de rebelión. Luego más leyes. Y de nuevo rebelión. Luego más leyes. Más rebelión. Y empiezas a entender el punto. Claro, no importa cuántas leyes haya. Ellos simplemente seguirán rebelándose. Así que en la conclusión de la historia de la Torá, Moisés da un discurso final a Israel mientras se preparan para llegar a su nuevo hogar y les dice: chicos, ya sé que no van a seguir todas las leyes de Dios. Me han demostrado que son incapaces. Moisés dice que el problema es que sus corazones son duros y que van a necesitar corazones transformados si algún día van a seguir realmente la ley de Dios. Y tenía razón. La historia sigue para contar el completo fracaso de Israel. Entran a la tierra y rompen todas las leyes. Así es. La siguiente sección de los libros de la tradición judía son los 15 libros de los profetas. Ellos reflexionan sobre la historia. Por ejemplo, Ezequiel dijo que si Israel iba algún día a obedecer la ley, el Espíritu de Dios tendría que transformar sus duros corazones en corazones blandos. Y Jeremías dijo que en ese momento la obediencia a los mandamientos de Dios no se sentiría como una obligación, sino que estaría escrito en lo profundo de sus corazones. Isaías prometió un futuro líder, el Mesías de Israel, que guiaría a todo el pueblo en obediencia a la ley. En la tradición judía, todos estos libros se llaman los profetas, incluso los libros históricos, porque están continuando la historia contada desde la perspectiva de los profetas. Está bien. Entonces tenemos la ley y los profetas, y ellos están contando una historia conectada sobre el deseo de Dios de bendecir al mundo entero a través de un pueblo, Israel, quien resulta que necesita un nuevo corazón. Sí, y Jesús se vio a sí mismo continuando la historia.
Él estaba de acuerdo con la ley y los profetas cuando él enseñó que del corazón humano salen las partes más terribles de la naturaleza humana. Es como si la configuración por defecto de nuestros corazones es opuesta a la ley de Dios. Pero Jesús también dijo que él vino a resolver ese problema y, en sus palabras, a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir con cumplir la ley? Bien, primero, él dijo que la demanda de todas las leyes en la Torá podían ser cumplidas por lo que él llamó el gran mandamiento, que amemos a Dios y al prójimo. Eso parece muy fácil. Digo, todos queremos amar. Pero Jesús nos mostró que amar es mucho más demandante de lo que pensamos. Él cita la ley "no matarás" y dice que no matar a alguien es algo amoroso. Pero luego también dice que cuando tratas a alguien de manera irrespetuosa o tienes resentimiento en contra de ellos, también estás violando la ley moral de Dios, porque no los estás tratando con amor. Así que Jesús dijo que el amor verdadero debe extenderse hasta nuestros propios enemigos. Por lo que, aunque un mandamiento parece muy simple, Jesús nos mostró que nuestros corazones no están equipados para cumplir ni siquiera este mandamiento básico de Dios, de amar a los demás. Eso es un poco deprimente. Pero donde Israel falló, Jesús llevó la historia a su cumplimiento. Como el Mesías de Israel, Él amó completamente a Dios y a los demás y le mostró a todas las naciones cómo es Dios en realidad. Él hizo esto a través de sus actos de compasión y misericordia, y después amando a sus enemigos hasta la muerte. Y después de su resurrección, Él le dijo a sus seguidores que Él enviaría al Espíritu de Dios para transformar sus corazones, para que ellos pudieran seguirle y cumplir el propósito de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Así que esto cumple la historia de la ley y los profetas, o en las palabras del apóstol Pablo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Nueva vida por su resurrección. Jornada de sanación y liberación. Domingo 7 de abril, desde las 12:30 a 17 horas. Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y Alicia Pérez del grupo Rey de Reyes. Una invitación de Ñande Yara Ñe. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor.
de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz.
doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta. Eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta. Eres santo, Dios de amor, Dios de amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 19. Estamos del versículo, sobre todo 13, y que va hasta el final. Insistíamos en algunas palabritas. También algunos de los exorcistas itinerantes judíos imponían las manos invocando el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno en el nombre de Cristo que den, les ordeno en el nombre de Jesús al que Pablo predica. O sea, en este versículo 13 que estamos comenzando, es todo el grupo, ¿verdad? Evidentemente, tenemos las primeras acciones de esta gracia que actúa a través de la mediación, a través de Pablo, Lo que decía anteriormente en el 12 decía que bastaba aplicar a los enfermos los sudarios y delantales de Pablo para que ellos quedaran sanados. Esto nosotros tenemos, y miren qué interesante también, ¿verdad? Pero aquí va mucho más allá, porque es el aspecto de la fe, va mucho más allá entonces de simplemente tener o no tener lo que nosotros en la iglesia le llamamos las reliquias. Las reliquias. Nosotros tenemos 3 grados de reliquia. El primer grado de reliquia es, por ejemplo, una parte del cuerpo. La piel, la uña, el hueso, el cabello, no sé, que uno tiene del santo o de la santa. De esa persona tenemos parte de su cuerpo. Bueno, y esa es reliquia de primer grado, nada. Estoy en una relación directamente con lo que fue el cuerpo de esa persona, de ese santo. Reliquia de segundo grado es algún instrumento o alguna ropa o algo que utilizó o que tuvo consigo el santo. Por ejemplo, una reliquia de segundo grado puede ser mi celular en el futuro, ¿verdad? Bueno, o mi camisa, o este micrófono. Hoy puro agua y vea la micrófono, vea de segundo grado, vea la anteojo, hoy puro agua, vea reliquia, porque es de segundo grado. No es parte del cuerpo, pero es algo que estuvo en contacto directo. Ese camisa o lo que sea, todo lo que estuvo en contacto con ese santo. Reliquia de segundo grado.
Y luego la reliquia de tercer grado. En la reliquia de tercer grado. De Ereco, reliquia de primer grado, a un pañuelo, un rosario, un objeto religioso, poco lleva por esa reliquia de primer grado, por la reliquia de primer grado. Grande pañuelo, por ejemplo, ya llevaré ya con esa devoción grande, y tu pañuelo se convierte en una reliquia de tercer grado. Primer grado es parte del cuerpo del santo. Segundo grado es algún material que usó el santo y que estuvo en contacto con su cuerpo. O poco de peña. Reliquia de tercer grado es cuando yo hago tocar algo, un rosario, un objeto de devoción por la reliquia de primer grado. De primer grado tiene que ser. Pegaré a poco caña. Bueno, entonces, queridos amigos, esto yo les estoy diciendo simplemente a raíz de lo que aquí nos está diciendo un poco Hechos de los Apóstoles de forma. Dice que bastaba aplicar a los enfermos los sudarios y delantales que Pablo había usado para que se alejara de ellos las enfermedades y salieran los espíritus malos. Y salieran los espíritus malos. Qué bueno. Aquí encontramos una manera maravillosa, ¿verdad? Cómo nosotros podemos entender que la fuerza de Dios siempre actúa por intermediación. El intercesor number one que nosotros encontramos en la Biblia, Antiguo Testamento, es Moisés. Moisés. Luego, desde el Nuevo Testamento, el intercesor, el mediador de la gracia y de nuestra propia resurrección es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo, nuestro único mediador y salvador justamente, porque es, como dice aquí, es el intermediario directo de la gracia de Dios en nuestra historia. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo
mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí, dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio paz y libertad. Pero al fin resucitó con la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 19. Capítulo 19 y sobre todo subrayando este versículo 13. El versículo 13 insiste mucho sobre estos exorcistas judíos
Dice que eran ambulantes, quiere decir que cuando está ahí, ojo de aquí para allá. Pero estos exorcistas que más bien lo practicaban por una cuestión de superstición y también por una cuestión de ritualismo, de ceremonia. Con esa guaje también. A pesar de la ñandeña mindo, viene a correr ñaña, pues ya calculaba, porque ñandeña, pues te ves, estaba en la bella, estaba en la secta, estaba en la brujo cuera, estaba en la pendepo, estaba en la tarot, mía todo, mía, oye, vos exorcista, porque casi todo puede para sacarte, extraer, pero que dice la exorcismo. Exorcismo quiere decir extraerte, todo lo que significa el mal. Pero en el fondo, el exorcismo, dentro de un caminar cristiano, significa todo aquello que nosotros vamos venciendo, de aquello que es malo y que está en medio de nosotros, de aquello que es negativo y que se ha anidado en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra familia, en nuestro propio corazón. Entonces, extraer. Pero upeará, sobre todo la palabra de Dios, con este lenguaje bíblico que nosotros tenemos, en realidad siempre nos está llamando a un compromiso, es decir, yandeña ñemoyu bebe, yandeña ñemombarete bebe, a bebe yandeña pero ya a llevar, sacar lo malo, sacar lo negativo, buscar verdaderamente hacer un camino para sacar todo aquello que es negativo de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestra familia. Entonces ese es el exorcismo, extraer, sacar, purificarnos. Y entonces, aquí cuando nos está hablando de estos exorcistas, que son exorcistas ambulantes, más bien se están refiriendo a estos que hoy aprovechan son más bien supersticiones y son más bien en este sentido ritualismos y ceremonias. Aquí un grupo de judíos exorcistas ambulantes intentaron imitar lo que creyeron que era la fórmula de Pablo para el éxito. Es decir, aquí se nos va a presentar también la figura de Pablo, porque la primera partecita decía luego, por intermedio de Pablo, Dios realizaba milagros poco comunes. Primera cosita, vea. Pablo que realiza milagros poco comunes dentro de este pueblo. Hasta tal punto que al aplicarse sobre los enfermos, ¿verdad?, pañuelos o lienzos que habían tocado el cuerpo de Pablo, aquellos se curaban. Esto es entonces lo que llama la atención a estos ambulantes exorcistas judíos. O sea, es como decir, es casi como aquella simonía, ¿se acuerdan? Simón, el mago, que también os llama, entonces es como que quiere comprar. Es como que él ofrece, de magia. Porque siempre hay fórmula, porque a través de esa magia, a través de esa superstición, se llama un guerata, la paciente cuera. Entonces de ahí viene toda esa reflexión, ¿verdad? E incluso hoy en día se llama simonía. La simonía es cuando nosotros vendemos los sacramentos, vendemos la acción de Dios, vendemos, llamo precio. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental, que nosotros podamos entender, que nosotros podamos saber en qué consiste esta verdadera liberación y cómo tenemos que hacerlo también, ¿verdad? Porque aquí siempre vamos a encontrar gente, o ya aprovechase, entonces, de ese que está en la ignorancia religiosa y por lo tanto enseguida, ¿verdad?, se la aferra y le muestra o se poran bastante. Pero después nunca hay ningún compromiso de hacer continuar en tu vida con respecto a la misma comunidad. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí,
y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán... Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Gracia, todo es gracia, todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King.
Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 15. Estamos subrayando cuando dice que el espíritu malo les respondió: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Sé quién es Pablo, esta última parte citada. ¿Quién es Pablo? Pablo pues es el seguidor de Jesucristo, ¿me entendés? Entonces aquí está la figura del cristiano. Pablo nos representa a nosotros. Yo sé quién es Pablo. Si el que le interpeló fue siempre la presencia de Cristo que me llama a vivir auténticamente y no engañar ni dejarme engañar, yo sé quién es Cristo, porque le interpela y entonces le hace gritar: yo sé que tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué vienes aquí a atormentarnos? ¿Se acuerdan? El endemoniado, cuando se encuentra con la presencia de Cristo. Ahora queremos subrayar sobre todo, y yo sé también, dice, y sé quién es Pablo. Sé quién es Pablo quiere decir: yo sé quién eres tú. ¿Quién soy yo? ¿Quién es este cristiano? ¿Quién es esta sociedad? ¿Quién es esta familia? ¿Quiénes somos nosotros? Seguidores de Jesucristo. Seguidores de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la característica de San Pablo? La característica de San Pablo es haber descubierto a Cristo, el haber dejadose encontrar por Cristo, el haber sido tocado por Cristo y el haber ahora puesto la vida, lo que Él es, etcétera, etcétera, en manos de Cristo ahora, ¿verdad? Entonces, cuando el espíritu malo mismo dice que él sabe quién es Pablo, nos está diciendo: yo sé quién sos vos, querido cristiano. ¿Quién soy yo, querido cristiano? ¿Quiénes somos nosotros como seguidores de Jesucristo? Entonces la Peibaía, ¿verdad? El espíritu negativo. Pepetu Ibaía, lleva. Entonces nos mira a nosotros, nos ve a nosotros. Podemos decir que y porque nosotros estamos llenos de los valores, los principios. Eso es lo que nos está queriendo decir. Así de sencillo. Conozco a Cristo por los valores y principios, que es como que mete el dedo en mis llagas. Pero ¿saben qué? Yo le conozco también a Pablo, porque Pablo es un fiel seguidor de Jesucristo.
y después le pregunta y hace una pregunta retórica. ¿Quiénes son ustedes? ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué hacen aquí? Entonces la pregunta retórica quiere decir que ñande cada uno ya responde a la geógrafo o yerue ñandeina. Se jaepaitema bm mapa peñande yara, ¿quién es Jesús? Ya lo conocemos por todo lo que significó su vida. Ahora yo sé también quién es Pablo, ¿por qué? Y porque Pablo también me está dando ejemplo y testimonio de una entrega y de una vida, pero así, a rajatabla. Y ahora entonces dice, pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Pregunta retórica maravillosa. Vale, porque nosotros estamos hablando en realidad sobre los exorcistas judíos. Estos exorcistas judíos que más bien se estaban moviendo como ambulantes, etcétera, pero que estaban mucho con la superstición, con el ritualismo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Es la pregunta. Si yo que voy a de por Anduaya y Cuara, ¿quiénes son ustedes? Anila pesa de la yaja, ayahamaga tu yaja la brujobe, yaja la payesera be, yaja y po ole anda ye la ñan de po, yaja anda ye pe outa y pe añan de ipe iba ahí, etc. Y sin embargo aquí nos está diciendo demasiado bien y es importante que tengamos en cuenta. ¿Quiénes son ustedes? Esta es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacer. Entonces, antes de hacer esas barbaridades, ya antes de porque oye, endaye, pe andaye, amor. Es por andura, aránigo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Porque en el fondo, si vos entras en tu conciencia, si vos entras bien en tu vida y te confrontás con Cristo, lo primero que vas a decir es justamente, yo conozco a Jesús. Porque te vas a dar cuenta qué es lo negativo. En la yapoina, ando y me pone ahí en la bebé porque allá por la tapecanina, allá por ahí. ¿Quién es Pablo? ¿Por qué? Y porque Pablo justamente es el que predica, el que anuncia, es el testimonio entonces. A través de ese testimonio que me está llamando a vivir de una o de otra manera. Pero a Pablo viene. Entonces ya son dos elementos. Le conozco a Cristo por los valores, los principios que se me ofrecen. Pero le conozco también a Pablo porque Pablo entra aquí como ese hermano nuestro, ese cristiano que está a nuestro lado, ese papá, esa mamá, que es un testimonio para nosotros y nos está encaminando y nos está diciendo, esta es la forma como tenemos que vivir. Yo le conozco a Pablo, porque Pablo está viviendo de acuerdo a lo que dijimos en la primera parte, que yo conozco a Jesús. Conocer a Jesús es vivir los valores. Pablo está procurando y está siguiendo a Jesucristo, es decir, está viviendo los valores de la vida de Jesús. Y eso es lo que ahora entonces, en tercer momento, se nos está diciendo aquí con esta pregunta retórica. ¿Y quiénes son ustedes? Más bien me digo ya por una de estas cosas. Pego pene apitu uye belleza cuágina la ñandillara o yerurea bm, por una parte, pero por otra parte también porque ven el testimonio de la gente. Principalmente aquí cuando estamos hablando del testimonio, estamos hablando de Pablo. Yo conozco a Pablo porque él se dejó tocar por Jesucristo. Pablo se dejó tocar por la gracia del Señor y por eso hoy es testigo para todos nosotros. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.